Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en el estudio del Evangelio de Juan. Qué bueno es poder interiorizarnos en la palabra del Señor y vamos a aprovechar al máximo este tiempo. ¿Qué te parece si oramos para que sea Dios quien nos guíe a través de tu Espíritu Santo y nos revele su palabra? Padre, Dios mío, tú eres bueno, tú eres grande y tú eres todopoderoso. Necesitamos de ti, Padre Celestial, para poder entender tu palabra y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, tú te reveles a nuestra vida y nos muestres, Padre Celestial, las verdades ocultas en tu palabra. Necesitamos acercarnos más a ti, queremos, Dios mío, aprender más de ti y solamente lo vamos a conseguir relacionándonos contigo, Padre. Y una de esas maneras es a través de tu palabra y del estudio de tu palabra. Anhelamos de ti, danos de tu sabiduría, de tu inteligencia para poder llevar a cabo este estudio. Todo esto lo dejamos en tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les decía, estamos ya en el estudio 3 del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el 35. Ustedes ya han visto gran parte del primer capítulo 1 y hoy día vamos a finalizar este capítulo. Y vamos a comenzar leyendo entonces el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Acá nosotros lo primero que debemos destacar es que uno de estos discípulos es Andrés, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y el segundo se cree que es el autor de este evangelio, Juan el discípulo, no Juan el Bautista. Ya recordemos que aquí estamos estudiando respecto de dos Juanes, y uno de ellos es Juan el Bautista, ¿cierto? El que prepara el camino, y el otro es Juan el discípulo amado, que se cree que es el escritor de este evangelio. Vamos al versículo 36. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Recuerdan que hemos estado hablando respecto de la actitud de Juan el Bautista. Él se consideraba aún más bajo que aquel que desataba las sandalias. ¿Recuerdan ese versículo, cierto? Que estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Este era el servicio más bajo para cualquier esclavo, y él se consideraba aún más bajo que aquello. Entonces, en esa posición estaba él. Así se consideraba Juan el Bautista, a pesar de ser una figura célebre del momento, alguien famoso, él hablaba, la multitud lo seguía, pero lo importante es que nosotros debemos destacar acá que a pesar de esta fama que tenía Juan el Bautista, él aún así, su corazón no estaba en la popularidad, sino más bien en cumplir su misión, el llamado que él había recibido. Y vemos que él no se aferra a sus discípulos diciendo: oye, yo he invertido mucho tiempo en ustedes, oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué lo van a seguir ustedes a él? Síganme a mí, quédense conmigo, deben estar conmigo. Sino que en el momento en que él ve a Jesús, aquel por el cual había estado preparando el camino por tantos años, él había predicado respecto de Jesús, aquel del cual había profetizado, aquel del cual había estado hablando, ¿cierto? Durante tanto tiempo, estaba en este tiempo enfrente de él. Y su respuesta es: vayan con él. Él es el que deben seguir. Él es el que deben seguir. Vayan con él, le dice. Se trata de seguir a Cristo. Y tú y yo somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Se dan cuenta, hay una actitud muy importante ahí que tiene Juan y que estábamos viendo en estos capítulos y que se sigue dando en los versículos que vamos leyendo. Veamos el versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. En este contexto, estos dos discípulos, ¿cierto? Que decimos que uno es Andrés y el otro es Juan, tuvieron un aval, y este aval es Juan el Bautista. Él es el que les da el empuje. Él les dice: este es el que salva. Él es el que deben seguir, porque de aquí es donde ustedes van a aprender. Él se desprende de aquello y los guía para que continúen este trayecto con el maestro,
que era lo más importante. Estos dos discípulos llevan años escuchando a Juan hablar de alguien que de pronto él les dice: oye, este es, síganlo, él es del que hemos estado hablando tanto tiempo. Desde ahora en adelante, desde este momento, la persona de Juan comienza a disminuir, porque Jesús entra en escena, y Jesús se va viendo más y más conforme van pasando los capítulos. Y esto no es algo que haya desanimado para nada a Juan, al contrario, su ministerio estaba en este momento en lo más alto, teniendo enfrente de él aquel por el cual él había estado hablando durante mucho tiempo. Por lo tanto, nos damos cuenta aquí que su satisfacción no estaba en lo suyo, no estaba en sí mismo, sino en la persona de Jesucristo que había aparecido en ese preciso momento. Y es así mismo como debemos sentirnos nosotros, no satisfechos en nosotros mismos, sino en Jesús, y viendo cómo continúa salvando a personas. Una persona que se vuelve a Cristo en nuestra satisfacción. Veamos el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? Esta pregunta, nosotros sabemos que no es que Jesús no supiera lo que estaban buscando. Él conoce sus corazones, pero quiere que ellos respondan. Esta es una pregunta que yo veo que resuena como un eco en el tiempo y llega hoy día a nuestras vidas. Y nos pregunta: ¿qué es lo que buscas de Jesús? ¿Qué es lo que tú buscas de Jesús? ¿Es curiosidad? ¿Es querer recibir algo? Esta pregunta solo la puedes responder tú, solo la puedo responder yo. Reflexiona en esta pregunta. ¿Qué es lo que buscas tú respecto de Jesús? La respuesta de los discípulos revela lo que ellos buscaban. Sigamos leyendo. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Rabí, un título de honor, un título de respeto. Ellos le dicen: ¿dónde moras? Esta pregunta, que es una pregunta-respuesta, revela la intención de los discípulos de saber más de Jesús. Y es precisamente eso lo que buscaba Jesús, una intimidad que solo se lograría conociendo más de Él. Jesús nunca rechaza el deseo de que nosotros le conozcamos. Jesús nunca rechaza el deseo de conocerlo. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor: búscame y vivirás. Al que pide se le dará, el que toca se le abrirá, el que busca encontrará. Aquellos que lo buscan de todo corazón lo encontrarán. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que solo basta que nosotros tengamos la disposición de conocerlo. Versículo 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esta última parte del versículo, donde dice era como la hora 10, nos dice que este encuentro marcó la vida de Andrés y Juan. Tanto así que Juan recordaba hasta la hora, hasta el momento preciso en el que estaba con Jesús, y lo dejó plasmado en este evangelio. Un suceso como este no pasa desapercibido, ¿cierto? Es muy importante. Yo recuerdo cuando fui adoptado por Cristo allá en el año 2002, se estaba realizando una campaña evangelística en Lautaro, donde los jóvenes levantaron una carpa para evangelizar. Llamaba mucho la atención porque era una carpa de circo. Y resulta que mi primo me llevó a que yo cuidara esa carpa. Esa campaña terminó un día domingo con un culto, y yo asistí a ese culto. Y yo recuerdo que andaba con unos pantalones negros, una polera, ploma, con cuellito, y trataba de ir lo mejor presentado posible. Y ese día estaba predicando un pastor muy querido por nosotros. El culto comenzaba como a las 6 de la tarde, y yo calculo que tiene que haber sido entre las 6:30, un cuarto para las 7 aproximadamente, en el que él empezó a predicar.
el Señor se revela en mi vida. Yo sentí por primera vez la presencia de Dios en mi vida y dije, no, yo de aquí no salgo más. Y ese encuentro fue, resumiendo un poco, algo que marcó mi vida. Mi pregunta es, ¿tú recuerdas tu encuentro con Jesucristo? A lo mejor con el pasar de los años quizás no lo recuerdas. Te invito a que vayas retrocediendo en el tiempo, que busques a lo mejor la fecha, que la anotes ahí y comiences a celebrar ese evento, ese suceso que marcó tu vida. Pero a lo mejor tú no has tenido ese encuentro con Jesucristo aún. Y a lo mejor este es el tiempo en el que Jesús está llamándote para que tengas ese encuentro. Comienza a estar atento a lo que Dios está hablando, no solamente a través de este estudio, sino a través de todo lo que te rodea. Circunstancias, a través de quizás algunos problemas que puedas estar pasando, a través de personas, cristianos, que a lo mejor te han hablado de Dios. Quizás Dios te está llamando de distintas maneras. Solo basta con que tú abras los ojos y te des cuenta de que Dios está pendiente de ti. Bien, sigamos. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Se dan cuenta? Este versículo nos revela que Andrés era uno de los dos discípulos. Andrés es un discípulo que a lo mejor nosotros no vamos a escuchar mucho de él respecto de su vida en los evangelios. Pero estos versículos nos van a enseñar algo muy importante respecto de la vida de Andrés. Y quiero destacar tres. Veamos tres puntos que son relevantes acá y que vamos a destacar. El primero es que cada vez que Andrés aparece en la Biblia está llevando a alguien a Cristo. Y nosotros, si ustedes buscan también en las citas que están saliendo en este momento, se van a dar cuenta de que precisamente, claro, Andrés aparece pocas veces en la Biblia, pero aparece llevando gente a Cristo. Entonces podemos ver de que Andrés lo que recibió de Jesús, eso es lo que él entrega. Inmediatamente, luego de mantener un tiempo con Jesús, él va donde su hermano y le dice, este precisamente es el que estábamos esperando y está aquí, él es. ¿Se dan cuenta? Él corre a donde su hermano a compartirle el gran descubrimiento que él había tenido. El segundo punto que quiero destacar contigo es la importancia que nos demuestra Andrés de predicarle a nuestra familia inmediata. Sé que a lo mejor tú puedes decir que es difícil. Sí, es verdad. Hemos escuchado, nadie es profeta en su propia tierra y quizás muchas otras cosas más. Pero pide la ayuda de Jesús y que ese amor que tienes por ellos te mueva a hablarles de aquel que los puede salvar a ellos también. El tercer punto que quiero destacar contigo es que veamos un poco a Andrés como un siervo anónimo. Y acá quiero que podamos ver un poco respecto de la vida de Simón Pedro. Vamos a ver en los versículos que siguen que a Simón se le cambia el nombre a Pedro. Y de él hemos escuchado mucho, ¿cierto? Hemos escuchado mucho respecto de la vida de Pedro. Él caminó sobre las aguas, él hizo una gran afirmación, le dice, tú eres el Cristo, le dice Pedro a Jesús, y Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne. Pedro lo negó 3 veces, ¿cierto? Lo hemos visto hasta en películas también, canta el gallo y él se da cuenta, ¿cierto? Que lo ha negado 3 veces tal como se lo había dicho Jesús. Después Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y en Hechos, en el libro de los Hechos, nosotros vemos también cómo 3.000 personas se convirtieron a Cristo en el primer discurso de Pedro. Pero ¿cuánto hemos escuchado respecto de Andrés? Nos damos cuenta que es un poquitito anónimo al servicio de él, pero en realidad Pedro conoció a Jesús a través de Andrés. Y muchas personas anhelan ser como Pedro, tener características como él, pero tenemos pocos Andreses, pocas personas que toman la actitud de Andrés. No debemos buscar la fama, para nada. Y Juan nos deja una enseñanza clara ahí, Juan el Bautista, respecto de esto. Y Andrés nos deja también otra enseñanza plasmada aquí en la palabra del Señor. No busquemos la popularidad, no busquemos la fama, solo debemos buscar ser fieles a Dios.
y cumplir con ese mandato que Él nos ha dejado. Bien, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero es aquí: y le trajo a Jesús. Esta frase súper corta nos revela de que en realidad hay dedicación acá, porque no solamente Andrés le habló a su hermano Simón de Jesús, sino que lo trajo. Y esto demuestra una dedicación de por medio. Aquí hay tiempo involucrado, aquí hay emociones involucradas, y quizás tú vas a tener que invertir tiempo en esto, involucrar emociones, dedicar fuerzas para llevar a alguien a Jesús. Pero créeme que sin duda vale la pena. Y lo que sigue también es súper relevante. Dice acá: y mirándole Jesús. Él no ve solo lo exterior. Él está viendo de Pedro el pasado, él está viendo el presente porque lo tiene ahí, pero también está viendo el futuro de Pedro. Él ve en ese preciso momento el hombre que él iba a formar más adelante. Él ve su corazón, él ve su mente. Nosotros vemos que la mirada de Jesús es la que nos vio desde el vientre de nuestra madre. Él lo puede ver todo. Así que nos podemos imaginar cómo puede haber quedado Simón Pedro cuando Jesús lo ve. Lo podemos comprobar cuando le dice un poquito más abajo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Esto nos revela de que Jesús estaba viendo mucho más allá, mucho más allá. Jesús vio al hombre que iba a formar y le cambia el nombre a Cefas, que en arameo es piedra, que como lo aclara aquí mismo Juan para nosotros, los lectores, que quiere decir Pedro en griego. Esto nos revela que Jesús nos mira como un producto terminado, nos mira como el hombre o la mujer que ha terminado de formar. Y no sé cómo tú te has nombrado en este tiempo, o quizás como muchos te tildan, quizás como: yo soy inseguro, yo soy temeroso, yo soy inservible, yo soy inestable. Y quizás vives conforme a esto, pero te tengo que decir que en Cristo y en su mirada encontrarás tu verdadera identidad, porque Jesús, a través de la cruz, vino a justificarnos y a darnos su identidad. Comenzamos a adoptar la identidad de Cristo cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro interior. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Esta palabra quiso Jesús, que nos dice este versículo 43, no son para nada una casualidad. Nosotros sabemos que Jesús vivía constantemente bajo la voluntad del Padre, no solamente en tiempo, sino también en espacio. Entonces él iba a ese lugar precisamente a buscar a Felipe y de llamarlo. Y Felipe reacciona inmediatamente y lo sigue. Versículo 44 y 45. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En otras palabras, Felipe le dice: oye, encontramos a aquel del cual hemos estado hablando durante tanto tiempo. Encontramos a este en el que se centran las escrituras y todo lo que hemos aprendido y lo que hemos leído de Moisés y los profetas. Encontramos a Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta cómo una luz encendida, Felipe, que recién había estado ahí con Jesús, inmediatamente reacciona y comienza a hablar respecto de Jesús? Una luz chiquitita que se enciende sirve para alumbrar a otros también. De este modo se propaga la fe. Tú y yo debemos compartir la palabra del Señor. Debemos compartir a Jesucristo. Sigamos con el versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Nos damos cuenta aquí que Natanael reacciona de una manera totalmente distinta a la que reaccionó Felipe.
Natanael era de Caná de Galilea, y los de Caná de Galilea rechazaban racialmente, ¿se da cuenta de esto, de este término? Ellos rechazaban racialmente a los de Nazaret, los discriminaban, para ellos no eran considerados. Y Nazaret era un pueblo pequeño, era un pueblo insignificante. Si bien es cierto, nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que Jesús nació en Belén, y Belén sí era mencionado a través de los profetas, pero Jesús solo nació allí. Él vivió toda su infancia en Nazaret, una ciudad totalmente insignificante. Por eso es que nosotros vemos esta reacción de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero Felipe le dice, ven y ve. Se da cuenta que Felipe no entra en una discusión aquí, o en una especie de discusión con Natanael. Él le dice, ven y ve. Porque podría haber salido con un discurso o haber explayado con sus fundamentos quién era Jesús y haber entablado una discusión ahí. Pero Felipe le dice, ven y ve. Esto nos indica que una persona no va a ser convencida por argumentos, va a ser convencida cuando el Espíritu Santo le abra sus ojos y tenga un encuentro con Cristo. ¿Sabes? A veces nosotros nos desgastamos tanto en convencer. Y claro, es verdad, debemos predicar y seguir predicando la palabra del Señor, pero no entrar en discusiones y descansar y decir, mira, ven, mira con tus propios ojos a Jesús. Veamos el versículo 47. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Nos damos cuenta en este versículo que, al igual que Pedro, Jesús también conocía perfectamente a Natanael. En el versículo 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Esta pregunta que dice Natanael nos revela que él seguía siendo un poco incrédulo y pensaba quizás que Felipe le había contado algo respecto de él, y le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y aquí nosotros vemos una reacción de Jesús muy buena. A pesar de que Jesús sabía lo que Natanael había dicho y cómo había reaccionado, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? A pesar de que él conocía esta declaración que había hecho Natanael, Jesús no responde de la misma manera. Él le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, no responde de la misma manera en que Natanael responde. Nuestro Señor Jesús es distinto, es diferente, y nosotros debemos adoptar esa actitud en nuestra vida. ¿Se dan cuenta que esta reacción de Jesús es muy buena? Esto es gracia. Esto es gracia. Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Debajo de la higuera era un lugar donde se ponían a orar, a leer las Escrituras, y es ahí donde le dice Jesús, te vi. Esta revelación que le hace Jesús resulta en una respuesta. Veamos el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se dan cuenta de que Natanael, de decir, de Nazaret puede salir algo bueno, de tener un encuentro con Jesucristo, termina diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y termina reconociendo que en realidad Jesús es el Hijo de Dios, que en realidad Jesús es el Rey de Israel. Leamos el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. En Dios no hay límites. Somos nosotros los que ponemos los límites muchas veces. Este encuentro de Natanael cambia su vida. Y la palabra del Señor nos dice que él comenzó a conocer cosas más y más grandes. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, comenzamos a vivir
una vida sobrenatural, una vida distinta, una vida totalmente diferente. Nuestra vida cambió y dimos un vuelco tremendo. Él comienza a trabajar en nuestra vida y empieza a cambiarnos día tras día. Leamos el versículo 51 ahora y dice: Él le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiero invitarle a que busquemos en la Biblia a qué hace referencia Jesús cuando dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Vamos a Génesis 28. Génesis capítulo 28. Génesis 28, el versículo 11 al 13. Este es un sueño que tenía Jacob miles de años antes, y dice así: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Miles de años antes estaba acá Jacob teniendo un sueño respecto de esta escalera, y vemos aquí en este versículo de Juan, del Evangelio de Juan, el cumplimiento de este sueño. Jesucristo toma de referencia este versículo de Génesis. Esa escalera que conectaba el cielo a Jehová con la tierra es precisamente Jesús. Él vino a ser esa escalera. Estábamos totalmente, ¿se da cuenta? Totalmente separados de Dios. Esta escalera que es Jesús nos dio entrada directa al Padre, y es solamente a través de Él que podemos ver el cielo venir hacia la tierra. Jesús es la conexión con Dios, ¿se da cuenta? Lo confirmamos una vez más. Jesús es la conexión de Dios y los hombres. Vamos a dejar el estudio hasta acá. Hemos terminado el primer capítulo del Evangelio de Juan, y sin duda el Señor ha nutrido nuestras vidas, y sabemos que lo va a seguir haciendo en los capítulos que siguen. Se da cuenta que la persona de Juan empieza a disminuir y ya comienza a ser el principal de la película, nuestro Señor Jesús. Y es así como vamos a seguir viviendo más adelante también respecto de las bodas de Canaán. Ahí hay algo muy bueno que vamos a estar estudiando en el siguiente estudio. ¿Les parece que terminemos con una oración? Vamos a dirigirnos al Señor para darle gracias por lo que Él nos ha mostrado hoy día a través de este estudio. Padre, Dios mío, queremos darte gracias por considerarnos, por llamarnos tus hijos y permitirnos, Dios mío, tener tu palabra delante nuestro y poder, Dios mío, estudiarla y conocerte más. Entender, Dios mío, que tú eres el único camino hacia Dios. Gracias, Padre, por revelarnos a Jesucristo en nuestra vida, por enviarlo, Dios mío, a morir por nosotros, por enviarlo a ser esa escalera que nos conecta contigo, Padre. Muchas gracias por este hermoso tiempo. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra, día a día, minuto a minuto. En el nombre de Jesús, dejamos todo esto delante de ti. Amén. Bien, que el Señor te bendiga, y nos estamos viendo en el próximo estudio del Evangelio de Juan. Un abrazo. Chao, chao.